Día 24 de diciembre, víspera de Navidad. Y aquí es donde nosotros entramos en un momento bien interesante, porque para nosotros los venezolanos el 24 es el día de Navidad, aunque sea la víspera de Navidad, cuando realmente el día de Navidad es el 25. Pero bueno, ¿qué hacemos con la cultura? Celebramos los 2 días, eso es lo que vale. En esta víspera de Navidad yo quiero hablar un poco sobre la Navidad desde un punto de vista teológico devocional. ¿Para qué? Para mostrar un poco algunas características de la Navidad que son importantes, que nosotros no podemos olvidar. En primer lugar, la Navidad es el verbo que se hizo carne. Eso está en Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nos, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y por eso, cuando pensamos en la Navidad, no nos podemos olvidar que Dios vino a este mundo para mostrar su gloria. Y ahí cuando vemos, claro, vemos la presencia del Hijo de Dios ya en el vientre de María, como está en Lucas, capítulo 1, verso 35, cuando el ángel le dice a María, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Claro que ahí vemos la acción de la Trinidad. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el poder del Altísimo del Padre te cubrirá, ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que es claro, es Cristo. Y vemos el nacimiento de Jesús. Es la doble naturaleza, son las dos naturalezas. Dios y hombre en una persona, la persona de Jesús. Dos naturalezas que están unidas, pero no están mezcladas. La naturaleza divina de Jesús es la naturaleza divina de Jesús. La naturaleza humana de Jesús es la naturaleza humana de Jesús. Y la persona de Cristo es la persona de Jesús. Una persona, dos naturalezas. Y eso es un misterio maravilloso, es un misterio glorioso, pero es la jornada de Dios de salvación. Es precioso, es glorioso, porque Dios vino sin relación con el pecado, y así como Adán, esa semejanza de Adán. Por eso que Jesús es conocido como el segundo Adán, también sin relación con el pecado. Por eso es que Él nace virginalmente, para que no haya relación con el pecado. Sexo en el matrimonio no es pecado. Sin embargo, son naturalezas pecaminosas y van a tener hijos con naturaleza pecaminosa. Cuando el nacimiento entonces es milagroso, no hay interferencia humana en ese nacimiento. El embarazo viene por acción y obra del Espíritu Santo. No hay interferencia humana. Ahí entonces ese ser que nace, Él es puro, Él es santo, porque Él está separado. Eso no quiere decir que María es inmaculada. No quiere decir eso, porque si María fuera inmaculada, vamos a entrar por el aspecto lógico, los padres de María también deberían ser inmaculados. Si los padres de María fueron inmaculados, los abuelos también serían ahí. Por ahí nosotros vamos y nos daremos cuenta que hay entonces una buena parte de la humanidad nunca tuvo problemas con el pecado. No puede ser porque María, después que ella recibe el saludo de Elizabeth o de Isabel, dependiendo de su versión, María canta, mi alma se alegra en el Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella habla de Dios, su Salvador, porque ella entiende que ella es pecadora. Entonces, cuando pensamos de esa manera, nosotros podemos enfatizar esas dos naturalezas de Jesús en Navidad y reforzar la necesidad de un Salvador. Es importante que pensemos que Jesús vino porque la humanidad estaba perdida por causa del pecado. Como Pablo le dice a los Efesios, éramos enemigos del Señor. Quiere decir, nosotros no teníamos condiciones para buscar a Dios y entonces Dios decide salvarnos. A lo largo de la historia, a lo largo de todo el periodo de la historia, cuando nosotros vemos desde la caída hasta la llegada de Jesús, toda la historia de la humanidad, todos los acontecimientos históricos, inclusive aquellos que no están en la Biblia, ellos también van a ejercer influencia a lo largo de la historia de la Biblia. Todo lo que sucede en el mundo es la dirección divina para el día en que Jesús vino a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque así es que la salvación plena llegaría al mundo. Por eso es que es importante recordar que el Verbo se hizo carne en la Navidad. Por otro lado también, Navidad es Cristo en su humillación
y también ese es el ejercicio de su oficio, de su triple oficio. ¿Qué es eso? Hablamos ya sobre la humillación de Cristo, pero vamos a pensar en el oficio triple de Jesús, como profeta, sacerdote y rey, porque Él vino para dar esa jornada. Él como profeta, Él vino a anunciar la palabra de Dios, Él vino a mostrar quién era el Padre, y al mismo tiempo Él va a ser la fuente de la cual el Nuevo Testamento va a surgir. Eso le dijo a los discípulos: hay cosas que no les diré en este momento, pero cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo que es mío y los hará saber. Ese es el Nuevo Testamento. Y por eso que Pablo también llama al Espíritu Santo del Espíritu de Cristo, y creo que Pedro también. Entonces, ese es Jesús como profeta, como sacerdote. Él vino no solo para interceder por nosotros, sino también para ofrecerse a sí mismo. Él es la ofrenda, Él es el sacerdote que ministra esa ofrenda. Y Él intercede a Dios continuamente por nosotros. Y como rey lo vemos en su ministerio cuando los demonios se sujetan, cuando cura a los enfermos, resucita a los muertos. Es el ministerio del rey, es el rey llegando y espantando a sus enemigos que invadieron su territorio. Es el rey que llega a poseer la tierra que le pertenece. Y ahí nosotros vemos el comienzo del reinado de Jesús. Por eso que cuando Él comienza a predicar en Marcos capítulo 1, Él dice: el reino de Dios llegó. O sea, llegó el rey. Y aquí vamos a implementar el reino como debe ser. Pero también cuando Él resucita de los muertos y asciende a los cielos, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios sobre todo dominio, poder y autoridad, sea en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda autoridad. De hecho, Él lo dijo en Mateo 28. Y Él reina hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ese ministerio de humillación de Cristo y ese comienzo del ejercicio de ese triple oficio es justamente, ¿por qué? Porque a pesar de su gloria, en su humillación Él se hizo pobre. Y ahí es donde Pablo le dice en 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que por su pobreza nos tornásemos ricos. Y cuando comprendemos la necesidad de la humillación del Hijo en su encarnación, vemos que Él lo hizo por amor a nosotros, para que Él fuera nuestro representante. Ese aspecto del representante es bellísimo, está en el libro de Hebreos. No daría tiempo, eso sería una serie de mensajes de Hebreos, y no da tiempo de hacerlo aquí. Estamos en víspera de Navidad, Dios mío, es 24 de diciembre, no da tiempo de hacerlo. Sin embargo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, 17 al 18, el autor de Hebreos dice: por eso mismo, convenía que en todas las cosas se tornase semejante a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas referentes a Dios y para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en aquello que Él mismo sufrió, habiendo sido tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Navidad es un momento para meditar en la importancia de la Navidad para el propósito de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso podemos ver como un tercer aspecto que la Navidad es el inicio de la consumación del plano redentor de Dios en la historia. Eso es muy fácil de verlo. Y lo vamos a ver porque Jesús nace para morir. Todos nacemos para morir. Pero Jesús nació para dar su vida por nosotros en la cruz, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús viene, Él es el sacrificio perfecto. Y Él se ofrece a sí mismo como el sumo sacerdote perfecto. En esa jornada de su vida, Él prepara a los discípulos y a la nación de Israel y a todos nosotros cuando leemos los evangelios, nos prepara para ese momento en que Él se ofrece y dice: está consumado. La Navidad es el inicio del andar de Jesús para la cruz y no podemos olvidarnos de eso. Por eso es que la Navidad es una fiesta total y exclusivamente cristiana, porque la Navidad es un nacimiento redentor, es un nacimiento que me lleva a la redención, es un nacimiento donde el Salvador vino para dar su vida en rescate por nosotros. No hay cómo celebrar la Navidad fuera de ese contexto salvífico del Señor.
Y por eso, apuntando para la cruz, la Navidad ya me dice que Él regresará. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristo, el gobierno final de Jesús todavía no se ha cumplido. Jesús todavía no ha regresado, todavía sus enemigos no están por debajo de sus pies totalmente. Todavía la justicia, paz y alegría, que son los valores del reino de Dios, no están completamente plenos en nosotros, ni en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo de guerras, de conflictos. Sin embargo, cuando Cristo venga por segunda vez y establezca su reino eterno, eso terminará. ¿Por qué? Porque los justos estarán con Él, celebrando con el Señor por todos los beneficios que hemos recibido a través de su muerte en la cruz, de su resurrección. Y los otros que no aceptaron ese mensaje, que no se rindieron al Señor, que no se convirtieron de sus caminos, ellos pasarán la eternidad sobre la condenación eterna y sobre la mirada de la ira divina. Y por eso Navidad es Cristo, y decimos también en Navidad, nuestro Redentor volverá. Volverá para consumar su victoria, para restituir a su pueblo, para que estemos siempre con Él, para que nunca jamás el pecado vuelva. Esa es la eternidad futura. Por eso es que en Navidad podemos también decir, Maranata, ven Señor Jesús. Por eso, queridos, en esta Navidad, en este día de Navidad, cuando se reúna con su familia en la noche, adore al Señor por esta salvación tan grande, celebre la vida de Cristo, aguarde el regreso del Señor y comparta esta vida eterna y manifieste a todos que Cristo reina. Y por eso le deseo una feliz Navidad. Que Dios bendiga su vida, su familia, y que no es que Cristo nazca en los corazones de las vidas, porque Él ya nació. Aquí la cuestión es que puedan nacer de nuevo, que cada vida pueda nacer de nuevo, entregar su vida a Jesús, entregar sus corazones a Cristo en arrepentimiento y fe. Viva la vida plena en esta Navidad, porque el día de salvación es hoy. Feliz Navidad, que Dios te bendiga.